La serpiente en la Edad Media fue un símbolo poderoso y aterrador, un puente entre el mundo humano y el inframundo. Lejos de ser un simple animal, se le consideraba una manifestación del mal, compañera de brujas, un ser asociado a Satanás y a criaturas que poblaban las oscuras leyendas europeas. Serpiente, la sombra del mal, tentación, demonio y pecado. Durante la Edad Media, la imagen de la serpiente quedó profundamente ligada al pecado y al demonio, transformándose en el símbolo más claro del mal en el imaginario popular. El eco del Génesis. La base de esta asociación es el relato bíblico del Génesis, donde la serpiente tienta a Eva en el paraíso. Este episodio fue clave para que se le considerara un instrumento del diablo, el origen del pecado original y un símbolo del engaño y la astucia. Encarnación del demonio. Con el tiempo, se dejó de ver al reptil como un mero instrumento para ser identificado directamente con Satanás. Autores de la época señalaron que la serpiente se convirtió en el tipo y símbolo del mal y del demonio solo durante la Edad Media, asociándola con la herejía y los vicios capitales como la envidia. La serpiente en el arte. Esta simbología impregnó el arte medieval. Es común ver a la serpiente siendo pisoteada y vencida a los pies de la Virgen María o de un Cristo resucitado, representando visualmente el triunfo del bien, Dios, sobre el mal, la serpiente / demonio. Compañeras del aquelarre, brujas y pactos infernales. Este simbolismo demoníaco encontró su máxima expresión en la relación de la serpiente con la brujería, una asociación que alimentó el pánico durante siglos. Familiars del mal. Se creía firmemente que las brujas utilizaban serpientes como sus familiares o animales de compañía. Estos seres, a menudo descritos como seres intermedios entre las fuerzas ctónicas y celestes, otorgaban a la hechicera un conocimiento superior del bien y del mal, sirviéndoles para preparar venenos, ungüentos y realizar sus conjuros. Aliadas de la magia, su capacidad para mudar la piel y su asociación con la fertilidad y el inframundo las convertía en cómplices ideales para rituales nocturnos. En los sabbats o aquelarres, estas compañeras de brujas eran omnipresentes en un ambiente donde la figura de Satanás, a menudo en forma de macho cabrío, presidía las ceremonias. Guardianas del Averno, el inframundo y los bestiarios. La idea del inframundo estaba físicamente representada por bestias que habitaban en las profundidades de la tierra, y la serpiente era una de las más temidas. Guardianas del tesoro oculto. En la mentalidad medieval, las serpientes y los dragones eran los guardianes naturales de los lugares subterráneos, cuevas, cimas, y de los tesoros y conocimientos prohibidos que allí se ocultaban. Criaturas de los bestiarios. Los bestiarios medievales, auténticos catálogos de bestias mitológicas, las presentaban como criaturas del caos primordial. Se las describía con una fuerza letal capaz de despedazar a un hombre con su abrazo, y su mirada se decía que era hipnótica o incluso mortal, como en el caso de la legendaria Basilisco. Genios y culebrones diabólicos. En la península ibérica, esta creencia se manifiesta en seres como el vasco Erensuje, un genio diabólico en forma de culebra, a menudo con 7 cabezas, que habitaba en cimas, causaba estragos entre el ganado y se alimentaba de carne humana. Pasajes al inframundo. La geografía se impregnó de este simbolismo. Las cuevas no eran meros accidentes geológicos, sino entradas al inframundo, custodiadas por estos seres. La leyenda del castillo de Montanches, Extremadura, es un claro ejemplo, donde una princesa mora hechizada que tomaba la forma de una enorme serpiente emerge de un túnel para ayudar a un ejército cristiano. Leyendas terribles, de la mora encantada a la serpiente de 7 cabezas. El miedo a la serpiente se materializó en infinidad de leyendas que se transmitían de generación en generación, historias de terror que la gente de la época creía con fervor. La mora de Osa, Huesca habitaba en una cueva de la selva de Osa. Practicante de artes mágicas, robaba objetos sagrados. Cuenta la leyenda que, enfurecida, era capaz de transformarse en una serpiente para aterrorizar a quien osara molestarla. La serpiente encantada. Asturias. Numerosos relatos asturianos hablan de sanas, hadas, u otros seres encantados que adoptan la forma de serpientes. Una leyenda describe a una moza encantada que, con apariencia de culebra de 7 cabezas, le pide un beso a su pretendiente para romper un hechizo. Si el joven fallaba, podría ser víctima del monstruo. El culebrón de Alicante. En tierras sevillanas, se hablaba de una especie de culebra conocida en tierra de Sevilla, corta como de vara y media, que con sola la vista mata, y su veneno es mortal. La maldición de la serpiente Lambton. Inglaterra cuenta la historia de un joven que, tras pescar una extraña serpiente en el río Wear y deshacerse de ella, la criatura creció hasta convertirse en un monstruo terrible.
Una bruja le reveló que la única forma de matarla era cubriéndose de pinchos y luchando en el lugar exacto donde fue pescada, so pena de que su familia sufriera una maldición eterna. El poder del cambio, renovación y sabiduría no toda era oscuridad. Su capacidad para mudar la piel la vinculó también con la renovación cíclica de la vida y la curación. Su veneno, fuente de muerte, era también un poderoso ingrediente curativo en manos de aquellos que conocían sus secretos, como Medea, una de las más grandes hechiceras de la mitología. Resumen y reflexión. La serpiente en la Edad Media fue una figura fundamental para explicar el mal, el miedo y la tentación. Su capacidad de cambiar de piel la hacía un ser ambivalente, símbolo tanto de renovación como de engaño. El temor visceral que provocaba aún resuena en nuestra cultura, recordándonos cómo los miedos más profundos pueden convertirse en poderosas historias. La última noche de la culebra de sombra. En lo más crudo de la noche, cuando la luna menguante tiñe de plata las copas de los árboles, las puertas que separan los mundos se vuelven más delgadas. Es entonces, dicen, cuando algunos despiertan de su sueño para encontrarse inmersos en una pesadilla de la que ya no pueden escapar. El encuentro en el claro de luna. Cuentan los ancianos de las aldeas del interior que, en la noche de San Juan, una joven de nombre Elara sintió que una fuerza invisible la arrastraba fuera de su lecho. Sus pies, descalzos, caminaban por su propia cuenta hacia el corazón del bosque prohibido, aquel del que los lugareños aseguraban que los árboles susurraban secretos en lenguas muertas. El claro al que llegó no era un claro cualquiera. En su centro ardía una hoguera de llamas negras que no emitían calor, y a su alrededor, 12 sombras danzaban en círculo con movimientos contrarios a las agujas del tiempo. En medio de ese aquelarre yacía una mujer de cabellos blancos como la leche y ojos completamente negros, sin iris ni pupila. Era la bruja madre, la que había olvidado su propio nombre para convertirse en eco del vacío. El conjuro de la carne cambiante. Sin mediar palabra, la anciana hundió sus manos en un caldero de bronce del que emergía un humo espeso con olor a almendras amargas y sangre de cordero. De sus labios resecos brotó un conjuro que hizo vibrar el suelo. Por la escama que no vio el sol, por la lengua que partió la manzana, por el vientre de la tierra hermana, cambie tu carne en espiral. El cuerpo de Elara comenzó a retorcerse. Un crujido seco y húmedo a la vez resonó en el claro mientras sus huesos se deshacían y reconfiguraban en vértebras alargadas. Su piel se cubrió de escamas negras como el cuarzo ahumado, y cuando quiso gritar, de su boca solo brotó un siseo gutural. Se había convertido en una serpiente de cola hendida, un ser que pertenecía tanto a este mundo como al de las sombras. El brebaje de la memoria rota. La bruja madre acercó entonces un cuenco de obsidiana a los labios bífidos de la muchacha. Dentro burbujeaba un brebaje espeso como la miel podrida, elaborado con 7 gotas de lágrimas de un ahorcado, recogidas justo en el momento en que su alma abandonaba el cuerpo. La lengua de una víbora muda, arrancada en luna menguante. Polvo de huesos de infantes no bautizados, molido en un mortero de piedra de rayo. La sombra de un sueño, robada con un cuchillo de obsidiana mientras el durmiente soñaba despierto. Al beberlo, Elara sintió como sus recuerdos se deshilachaban uno a uno, el rostro de su madre se disolvió en niebla, el nombre de su aldea se convirtió en un sonido vacío, y hasta la conciencia de haber sido humana se desvaneció como el rocío al sol. El viaje al inframundo. Concluido el ritual, la serpiente se arrastró hacia una grieta que se había abierto entre las raíces de un roble centenario. Al descender, las paredes de tierra se transformaron en pasillos de espejos rotos donde cada reflejo mostraba una versión distorsionada de lo que alguna vez fue. Allí, en las profundidades, se encontró con los custodios del vacío, seres de rostro humano y cuerpo de culebra que hablaban en susurros invertidos y que le ofrecieron un trato. Recuperaría su forma humana si a cambio entregaba la esencia de 3 almas inocentes de su aldea. La serpiente asintió sin saber por qué, pues ya no le quedaba voluntad propia. Al salir de la cueva, la luna se había teñido de rojo, y en su lugar había un ojo gigante que parpadeaba lentamente, observándolo todo. El regreso que no fue. 3 noches después, en la aldea, comenzaron a ocurrir sucesos inexplicables. Las gallinas amanecían desangradas sin una sola herida en sus cuerpos. Los espejos dejaron de reflejar a quienes los miraban. Y los niños, al cerrar los ojos, veían en sus pesadillas a una mujer de cabellos blancos que los llamaba desde un pozo sin fondo. Los sabios del lugar dijeron que la muchacha Elara jamás había regresado del bosque, y que lo que ahora vagaba por las calles en las horas muertas era solo su piel vacía, habitada por el hambre eterna de la culebra de sombra.
Aseguraban también que, si prestabas atención en las noches sin estrellas, podías escuchar un siseo que no provenía de ningún lugar concreto, sino del interior de tu propia médula. Epílogo. Por más que los cazadores de brujas recorrieran el bosque con cruces de hierro y sal bendita, jamás encontraron el claro de las llamas negras. Pero cada cierto tiempo, algún caminante solitario jura haber visto a una muchacha de ojos vacíos que se desliza entre los árboles, y al intentar huir, descubre que sus propias piernas se han convertido en una larga cola escamada. Entonces comprende, ya demasiado tarde, que la leyenda no es un cuento para asustar a los niños, sino un conjuro que busca nuevos cuerpos a los que susurrar al oído: duerme, y al despertar, serás como yo. Esta leyenda bebe de antiguos relatos de brujas que, según la tradición, podían transformar su apariencia para entrar en el inframundo sin ser detectadas por sus guardianes. La mezcla de lo terrenal con lo onírico y la pérdida de la identidad son elementos que evocan ese miedo tan medieval a lo desconocido y a la magia que no puede controlarse.